Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Mi nombre es Virginia Ojaña, estudiante del segundo bachillerato técnico, y en el video de hoy les voy a hablar acerca de cómo calcular el ancho de banda. Primero, ¿qué es el ancho de banda? El ancho de banda de la red es la capacidad de un enlace de comunicaciones de red cableada o inalámbrica para transmitir la máxima cantidad de datos de un punto a otro a través de una red informática o conexión a Internet en un periodo de tiempo determinado, generalmente un segundo. Cuanto más ancho de banda tiene una conexión de datos, más datos puede enviar y recibir al mismo tiempo. El ancho de banda generalmente se expresa en bits por segundo, también en megabits por segundo, kilobits por segundo y gigabits por segundo. ¿Cómo calcular el ancho de banda? Al calcular el ancho de banda, ten en cuenta factores como la latencia de la red, el ancho de banda compartido y la interferencia. Estos elementos pueden afectar la velocidad real y la calidad de la conexión. Además, existen diferentes fórmulas para calcular el ancho de banda, dependiendo del tipo de conexión y los datos disponibles. Por ejemplo, en la red podemos calcular el ancho de banda de esta manera. Ancho de banda es igual a capacidad de transmisión máxima menos capacidad de transmisión mínima sobre tiempo. La capacidad de transmisión máxima se refiere a la velocidad máxima teórica de la conexión, mientras que la capacidad de transmisión mínima es la velocidad mínima garantizada, y el tiempo se refiere a ese periodo en el que se recopilan los datos. Es importante tener en cuenta que esta fórmula proporciona una estimación del ancho de banda y puede variar en función de factores externos. También podemos calcular el ancho de banda tomando en cuenta la frecuencia, por lo que la fórmula sería ancho de banda es igual a frecuencia máxima menos frecuencia mínima. La frecuencia se refiere al número de ciclos por segundo que una señal realiza un periodo de tiempo. Se mide en hercios y está directamente relacionada con la velocidad de transmisión de datos. A mayor frecuencia, mayor capacidad de transmisión. Esta fórmula nos permite determinar la cantidad de información que puede ser transmitida a través de un canal en un periodo de tiempo determinado. Sin embargo, eh, Sin embargo, es importante tener en cuenta que existen otros factores que pueden afectar el ancho de banda real, como la interferencia, la calidad de la señal y la capacidad del medio de transmisión. En las telecomunicaciones, el ancho de banda es igual a la capacidad de transmisión sobre el tiempo de transmisión. La capacidad de transmisión se refiere a la cantidad máxima de datos que se pueden transmitir en un solo periodo de tiempo, mientras que el tiempo de transmisión es ese tiempo total necesario para transmitir esos datos. Al dividir la capacidad de transmisión entre el tiempo de transmisión, obtenemos el ancho de banda en bits por segundo. Es importante tener en cuenta que esta fórmula básica es una simplificación y puede no reflejar con precisión la realidad en todos los casos. Además de la fórmula básica, existen otros métodos y técnicas para calcular el ancho de banda en diferentes situaciones. Por ejemplo, en redes de área local se puede utilizar la fórmula de Shannon-Hartley para calcular el ancho de banda máximo teórico en función de la relación señal-ruido y la capacidad del canal. En sistemas de comunicaciones inalámbricas se pueden utilizar modelos de propagación y técnicas de modulación para estimar el ancho de banda disponible. Además, existen herramientas disponibles en línea y software especializado que permiten medir el ancho de banda. A continuación veremos ejemplos o ejercicios donde se toman en cuenta las fórmulas para calcular el ancho de banda antes mencionadas, e incluso veremos algunas nuevas. Por ejemplo, un archivo de música de 5 megabits se transfirió en 8 segundos. Para calcular el ancho de banda sería igual a datos transferidos sobre tiempo. Datos transferidos sería 5 megabits sobre 8 segundos y esto nos va a dar 0,675 megabits por segundo. Supongamos que tenemos 8 cámaras de red en un establecimiento comercial y deseamos verlas simultáneamente desde nuestra oficina. ¿Qué ancho de banda requiere? Asumamos los siguientes datos. Debido a que nuestra aplicación es de solo supervisión, requerimos video a solo 10 FPS. Una vez consultada la fábrica de la cámara IP, el promedio de cada imagen es de 9 kilobits. Y realizando un estudio de actividad, vemos que en promedio las escenas de las cámaras tienen una actividad del 60%.
Entonces, aplicando la fórmula del ancho de banda efectivo que la red de datos necesita para ver una cámara es 10 fps por 9 kilobits por 0,6 por 8, el cual nos da un resultado de 432 kilobits por segundo. Y por lo tanto, el ancho de banda para ver simultáneamente las 8 cámaras será 432 kilobits por segundo, nuestro resultado por 8 cámaras, y esto es igual a 3,456 megabits por segundo. Gracias por su atención.